Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a invocar el nombre del Señor. Espíritu Santo, muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más en tu casa. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra para ser enseñados, instruidos, capacitados para toda buena obra. Muchas gracias por esta congregación que ya vino para aprender de ti lo que tú quieres impartirnos. Muchas gracias por ayudarnos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo aprender de tu palabra, que es la riqueza más grande que podemos tener. Muchas gracias por sanar a mi esposa, por darle vigor y energía. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a estudiar un concepto que está aquí en la palabra, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, que muchas veces para nosotros pasa desapercibido, una enseñanza bastante profunda que hay en esta carta. Pedro es una de las epístolas, o sea, la primera epístola de Pedro y la segunda, su contexto cultural es porque Pedro, después de la destrucción del segundo templo, presenció cómo los muchos judíos fueron esparcidos a una diáspora a todo lo largo y ancho del mundo de aquel tiempo. Entonces, lógicamente, esos judíos necesitaban de alguna manera ser consolados, ser enseñados para que no perdieran la fe ni la confianza en el Señor que los había salvado. Esos judíos se habían ido a refugiar a diferentes naciones. Recordemos que en Hechos dice que muchos regresaron para la fiesta que se estaba celebrando en ese momento y fue cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y cuando se fueron a sus lugares ya llevaban la presencia del Espíritu Santo, pero se había desatado otra persecución. Nosotros tenemos que entender que la Iglesia de Cristo, desde que nace en el libro de Hechos, siempre ha sufrido persecuciones, sea por rechazo al Evangelio, sea por el carácter cristiano de estos discípulos que realmente conocían lo que era ser discípulo de Cristo. No tenían miedo de expresar su Evangelio, no tenían pena de identificarse como cristianos, a pesar de que todo eso les acarreara a ellos un buen rechazo de la sociedad de su tiempo. Ahí tenemos cuando los emperadores romanos expulsaron a los judíos porque no les gustó, porque habían inventado sus enemigos de que ellos habían matado a Jesús. Entonces los romanos, creyendo eso, y imagínense, casi 400 años después del suceso de la crucifixión de Cristo, ya se les había olvidado que no fueron los judíos los que mataron a Jesús, sino los mismos romanos. Porque los judíos no tenían autoridad para exigir o para ejecutar la pena de muerte en nadie. Aunque los romanos habían conquistado Jerusalén, se habían reservado la autoridad para dictar sentencias judiciales. Por eso fue que cuando capturaron a Jesús por los celos, los fariseos, los sacerdotes, los oficiales del templo, el sumo sacerdote, tuvieron que llevarlo con los romanos. Ahí fue donde le pidieron al emperador: si tú no lo ejecutas, te haces enemigo del César, porque él está diciendo que eres un rey.
y nosotros no tenemos más rey que el César. Ahí fue donde Herodes se tuvo que lavar las manos y bajo esa presión decir, bueno, ¿qué quieren que haga con él? ¿Se recuerdan? Famosa pregunta. Y todos dijeron, crucifícalo. ¿Por qué no lo crucificaron ellos? Porque no tenían autoridad judicial, porque eso se lo habían reservado los romanos. Entonces presionaron a Herodes para que él se lo hiciera. 400 años después, eso pasó al olvido, por una sencilla razón, que cuando matan a Jesús, no lo matan por ser el Mesías de Israel, lo matan por ser un sedicioso, por ser alguien que para ellos en ese momento era un delincuente que se estaba levantando como un golpista de Estado, pregonando que él era el rey de Israel y había uno que era el César. Entonces ninguno se imaginó que estaban matando, como dice Esteban después en su martirio, se recuerda en Hechos, porque ellos si hubieran sabido a quién estaban matando no lo hubieran hecho. Así que hay una historia muy hermosa en todo esto, de manera que 400 años después, repito, se da esta dispersión en los tiempos de Pedro. Lógicamente, no han pasado 400 años calendario, es un buen tiempo lo que ha sucedido. Entonces veamos para empezar el capítulo 1 para poder tener el contexto de lo que estoy hablando. En el capítulo 1 de 1 Pedro dice a los expatriados de la dispersión, ahí está, ¿ve? A los que se quedaron sin patria, a los expatriados de la dispersión, y empieza a nombrar las ciudades donde se habían ido a refugiar estos judíos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pero por sobre todo dice elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. O sea, Pedro está diciendo, les mando esta carta, mis queridos hermanos, para que ustedes no pierdan la esperanza de lo que escucharon de nuestros labios, de que Cristo va a regresar para salvarlos a todos de todas las persecuciones que están sufriendo. Por eso en el verso 3 dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Eso ya lo vimos en el otro estudio, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia incorruptible. Ahí les está diciendo, ustedes aunque han sido expatriados, aunque han sido expulsados de su nación y han tenido que irse a refugiar, toda esa zona era Turquía, por ejemplo. Entonces, ustedes que han tenido que irse a refugiar a una tierra extraña, quiero decirles que la esperanza que se les enseñó sigue vigente. Por lo consiguiente, sigue diciendo Pedro en el verso 4, estoy tomando textos alternos para poder ir dando la introducción, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los que estáis sufriendo el hecho de haberse convertido en apátridas, en personas sin país, extranjeros y peregrinos. Eso es lo que flota en toda la carta de Pedro. Por lo consiguiente, viene el famoso texto que estudiamos la otra vez, verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece. Aquí habíamos hablado de que no era una fe como emuná, de vivir por fe, sino la prueba de la fe de que soy cristiano. Eso exige que yo me muestre tal como soy, para mostrar que tengo fe en el Señor Jesús, de que Él me transforma, de que Él me cambia. Y sigue diciendo Pedro en el verso 8, a quien sin haberle visto le amáis. Y decíamos en el estudio, ¿cómo es posible amar a alguien que no vemos? ¿Verdad? Porque estos de la diáspora
no habían visto a Jesús vivo, ellos solamente habían oído de Él. Y quien ahora no veis, pero creéis. Esto ya es no solamente para ellos, sino también para nosotros. Pedro se maravilla de que iban a haber muchas personas que iban a amar a Jesús y que nunca lo hemos visto. Ese es el milagro más grande que ellos, porque ellos vieron, comieron, caminaron con Jesús. En cambio nosotros no hemos visto ni comido ni caminado con Jesús físicamente, pero le amamos. Y termina Pedro con esta introducción cuando dice que los ángeles anhelan mirar qué es lo que está sucediendo en la tierra con respecto a las personas que están siendo transformadas. Y ahora entramos al verso 13, que es nuestro estudio de esta noche, y dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, vamos a estudiar este texto del verso 13 al 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está enseñando Pedro aquí? Recordemos que Pedro es bastante profundo con respecto a sus cartas, no tanto como Pablo, porque Pablo era más teólogo, más científico. En cambio, Pedro es más por fe cuando enseña su doctrina. En este texto hay un importante detalle que debemos aprender. Esto de abandonarnos completamente en la gracia, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa eso para nosotros? Para el mundo no lo puede entender. ¿Cómo es posible que estos no trabajan como debe ser? No se esfuerzan, los lastiman, los segregan y para todo dicen amén. Ese es lo que está aquí. Recuerden que está hablando para los del Ponto, Galacia, toda, y para nosotros. Eran perseguidos y callaban, no alegaban, no se defendían. Entonces la gente se asombraba. Pero es porque hay un misterio, que es lo que vamos a ver esta noche. Por eso es que el mundo no puede comprender cómo nosotros como cristianos a veces guardamos silencio ante los insultos, nos ultrajan y no decimos nada, nos ofenden y no nos defendemos, nos exprimen, pero seguimos adelante, confiando en que vamos a ser salvados, pero no la salvación de la eternidad, sino la salvación constante que el Señor hace por nosotros. Lo que al mundo le asombra, y es lo que Pedro está diciendo aquí, es que debemos ceñir nuestros lomos de nuestra inteligencia, de nuestra mente, para que nosotros podamos demostrar que estamos confiando totalmente en la fidelidad de Dios. Por eso es que comprender la fe, o sea, la emuná, la fidelidad, es importantísimo. Cuando estudiamos esta palabra el año pasado, veíamos que Hebreos 11 dice, es pues la fidelidad de Dios lo último que me queda, ¿verdad? La traducción es pues la fe, la certeza, pero eso no nos entiende muy bien. Cuando uno estudia la palabra fidelidad como emuná, nos damos cuenta que es un nivel diferente. Entonces la palabra ceñir significa apretar, ajustar, alinear con algo que no será fácil hacer. Eso quiere decir, gracias David por el texto, regresemos al verso 13,
Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Eso no es fácil. Porque lógicamente la mente carnal nos dice que debemos hacer algo. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede cuando esa simbiosis, esa mezcla entre lo espiritual y lo carnal se mezcla. Aquí vamos a ver por qué muchas veces nosotros pecamos ante Dios por falta de fe, de confianza. Decimos que sí confiamos, decimos que sí creemos, pero a la hora en que la situación se pone difícil, la mayoría de las veces claudicamos y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, el ejemplo más palpable que tenemos de ceñirse es cuando el Señor le dijo a Elías que ciñera sus lomos para ir a ungir a otras personas para puestos de importancia, se recuerda. Ciñe tus lomos y vas a ir a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo para que quede en tu lugar. Para Elías eso no fue fácil. Era su llamado, era el sueño de su vida, ser instrumento de Dios, pero a causa de las situaciones que había estado viviendo después del problema que tuvo con los profetas falsos de Baal, ahí se empezó a desarmar la fe de Elías. Ahí fue donde el Señor le dijo, bueno, como no puedes ceñir tu mente, viste mi respaldo, viste el fuego en el altar, viste mi respaldo al destruir a los profetas falsos, y solo porque una mujer te asusta, Elías, ya no puedes continuar, ya fuiste vulnerado. Es como un efecto dominó, y ese es el peligro nuestro. Cuando nosotros aceptamos por nuestra naturaleza arreglar algún asunto porque aparentemente Dios se tardó, y digo aparente porque no es que se tarde, Él tiene su tiempo, su kairos, pero para nosotros que somos humanos, cuando un milagro no llega, cuando lo queremos, automáticamente tomamos acción. El peligro es, que fue lo que le pasó a Elías, y Dios previendo eso, mejor le dice, ¿sabes qué? Ciñe tus lomos y me unges a Eliseo para que haga el ministerio en tu lugar. Entonces lo que sucede es que cuando usted claudica una vez, va a seguir haciendo. Ya va a ser difícil que podamos tener toda la confianza en Dios como debimos haberla tenido. Por eso cuidar ese principio es elemental para nosotros. La situación nos va a llevar, como se dice, contra la espada y la pared, para obligarnos a dejar nuestra confianza en Dios y empezar a resolver nuestros problemas financiero, social, familiar, matrimonial, como sea, empezar a arreglarlo con nuestras armas. Pero el peligro es que lo hacemos una vez y lo vamos a seguir haciendo siempre. No sé si me estoy explicando. Por eso es que caer en esa situación es bastante delicado. O sea, Pedro lo vivió en carne propia. Un error tras otro, tras otro, tras otro. Señor, no vayas a la cruz. Señor, si quieres hacemos 3 enramadas. Señor, donde quiera que vaya yo iré contigo hasta la muerte. Y cada vez fue un fracaso, fracaso y fracaso. Entonces Pedro aprende la lección. Hermanos, los expatriados y todos los que están alrededor de la tierra, no cometan ese error. Ustedes que están en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, no cometan ese error. Por más dura que esté la situación y por más angustia que estén pasando, no pierdan la confianza completa en la gracia de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo voy a leer. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, tranquilos. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Antes de Cristo, ¿cómo resolvíamos las situaciones? Con argumentos, con dinero, con trabajo, con soborno. Nos agarraba la policía y sobornábamos, pagábamos un montón de cosas, empeñábamos cosas, prestábamos constantemente. Pero ahora que vinimos a Cristo, todo eso queda en un rincón del alma, pero ahí está todavía. Como que está reservada para probarnos a nosotros si realmente estamos poniendo completamente nuestra confianza en el Señor. Y de hecho al principio muchos de nosotros lo hemos hecho. Confiamos en Él. El Señor va a proveer, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer cualquier cosa. Salvación, va a proveer alimento, pago de casa, cualquier cosa. El Señor va a proveer. Pero a medida que la situación, por eso todo esto gira la prueba de vuestra fe. Entonces cuando las cosas que nosotros creemos que ya alcanzamos la confianza completa en el Señor, inmediatamente viene algo que nos puede vulnerar. Ahí está el peligro. Si yo no estoy atento, si yo no ciño mi entendimiento para la acción en el momento justo, puedo empezar a caer en eso. Y ya una vez que lo hago, lo voy a seguir haciendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Pedro nos dice, ceñid los lomos, ceñid vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que la palabra ceñir significa apretar, estar ajustado. Y el ejemplo lo tenemos con Elías, porque un error tras otro, hasta que el Señor le dijo, ciñe tus lomos, que aunque no te guste lo que te estoy ordenando, vas a tener que hacerlo. Anda y unges a Eliseo. Pero también tenemos la otra acepción. Veamos Proverbios 31 y vamos a ver la misma palabra de ceñir. Proverbios 31, el verso 10 en adelante. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Sigamos. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Y aquí está lo que estamos buscando. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino con agrado, trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ahí está. Se ciñe de fuerza. Para esta mujer no era fácil. Ya vimos todo lo que precedió, ¿verdad? Da alimento a sus criadas, trabaja, cuida la viña y todavía así se ciñe para poder sacar adelante su casa, su hogar. Entonces Pedro nos está mandando a ese texto para que podamos ver que ceñirnos en mantener la fe no es fácil. No es fácil. Entonces, bajo este contexto que estamos viendo, cuando Pedro nos dice que nos ciñamos nuestro entendimiento o nuestros pensamientos para la acción de saber esperar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, es algo que exige un alto grado de disciplina, de conocimiento y de fe. Porque estamos navegando. A mí me ha pasado. Hace unos 3 años pasé una crisis bastante fuerte, muy presionante para mí. La situación se había puesto difícil y había pensado incluso irme a Estados Unidos, imagínense. Aquí nomás a la vuelta, 3, 4 años atrás. Y eso que soy un hombre de fe, conozco al Señor, confío plenamente en Él, pero la situación me estaba rebasando, me estaba superando y empecé a entrar en una dimensión
de bajar la guardia y pensar, bueno, me puedo ir unos 3 meses, que mi esposa se haga cargo de la iglesia, le pido a mi hermana y a mi cuñado que me dejen, que me consigan prédicas o que me busquen un trabajo en algún lugar allá, mientras enderezo las cosas y luego regreso. Ahora, ¿de dónde saqué ese pensamiento? ¿De dónde lo saqué? De mi vieja manera de vivir. Ahí está el asunto. Como ya en el mundo lo había probado, cuando en el mundo yo tenía situaciones difíciles sin Cristo, pues inmediatamente me iba a Estados Unidos. Trabajaba un poco de tiempo, mandaba dinero a la casa, reunía un poco más y regresaba y todo estaba bien. Pero eso era allá, sin Cristo. Pero como aquí está, como hijos obedientes, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que dice. Ahí está. Yo no sé si usted es valiente y levanta la mano en este momento y me dice, pastor, es cierto. Aún en Cristo yo ahora pienso todavía así. Las cosas se ponen tan difíciles que aunque yo confío, he visto al Señor durante tanto tiempo, pero llega un momento, una crisis que no me doy cuenta de en qué momento llegó, pero me sobrepasa. Y entonces esos deseos que antes tenía en mi ignorancia regresan y me quieren hacer claudicar. Ahora, repito, ¿a quién está hablando Pedro pedagógicamente en esta carta? A los expatriados, que estaban acostumbrados allá en Israel a resolver sus propios problemas, porque eran nacionales, eran judíos. Pero ¿qué pasa ahora que están en la diáspora? ¿Qué pasa? No tienen derechos. ¿Ya lo vio? En el Ponto, Galacia y toda esa cuestión, ellos son extranjeros, no tienen derechos. Pero más de algunos se vio tentado a querer hacer lo que hacía antes en Israel. Y Pedro recibe la visión y les escribe y le dice, no, hermanos, no es así. No vuelvan a hacer eso, porque ahorita eso no les va a servir de nada. Porque lógicamente, primero, no están en su tierra. Segundo, están en una dimensión espiritual totalmente diferente. Porque ahora ustedes han sido salvos. Por eso dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. No se conformen, no vuelvan a utilizar los argumentos que usaban antes. Esto póngale usted en todos los niveles de la vida. ¿Cómo resolvía usted un problema matrimonial sin Cristo? Bueno, pues a golpes, insultos, gritos, pataletas y aquí que allá, hasta que lograba dominar al otro, porque eran las cosas que hacía antes. Pero ahora con Cristo, ¿qué hay que hacer? Señor, todo lo dejo en tus manos. Señor, respóndelo tú. Señor, te dejo esta situación. Mira cómo me estás tratando, Señor. Tu palabra me dice que la blanda respuesta, y usted empieza a ministrarse. Pero es porque ahora está dejando completamente su caso en la gracia de Cristo. Pero algunos de los de la diáspora habían empezado a arreglar sus asuntos de acuerdo a lo que antes habían hecho. Y ahí es en donde la carta se atrae en una línea de tiempo y nos provoca a nosotros. Porque yo estuve a punto de eso. Bueno, nunca me fui, pues, ¿verdad? Pero me vino el pensamiento. Es más, ni se lo dije a mi esposa, ¿verdad? Y todavía repito lo que te dije, Edgar, ¿te recuerdas? ¿Te imaginas la apretura que estaba pasando en ese momento cuando íbamos, creo que para Popa, ¿verdad? Y ya se los conté, pero es bueno que se lo vuelva a contar. Estaba en una situación tan difícil. En la casa hacía falta un montón de cosas
y mi vieja naturaleza navegó en esa situación. O sea, mi barca empezó a navegar en ese mar tempestuoso entre la duda y la fe. Y fue cuando abrí mi bocota y le digo a Edgar, ¿será que me consigues chance en tu empresa? Y lo lastimé. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, gloria a Dios, solo a mí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pedro. Imaginémonos por un momentito, imaginémonos que Edgar me hace el favor de conseguirme trabajo. ¿Dónde estaría hoy? Tengo que venir corriendo a las 6 y en punto, sudado, echando mi aire, sin mensaje, sin inspiración, sin revelación, porque hemos tenido que... ¿Te cuesta a ti predicar? Claro, porque estás dividido en dos tiempos. Todavía no estás en una dimensión en donde a mí se me exige. Como diciéndome, Dios, ¿qué estás pensando? Te estoy pagando bien. ¿Qué vas a ir a predicar? De telas, de tiendas, de queso. Yo no sé dónde estaría hoy, pero ¿qué hubiera pasado? Entonces, ahora bien, ¿qué hubiera sucedido en otra hipotética situación? Me despiden. Mira, se termina el trabajo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Ah? Buscar otro, exactamente. ¿Se da cuenta? Buscar otro y otro y otro. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No lo hagan. Ya empezaron a creer. Aférrense a la fidelidad de Dios. Aférrense completamente que lo que están viviendo es pasajero. Claro, Pedro está escribiendo, ¿verdad? Y pone la palabra pasajero. Pero yo le pregunto a usted, ¿es pasajero realmente? No. Aunque prácticamente es pasajero, porque ahora, 4 años después o 3 años después, no me recuerdo de ese famoso episodio, hoy puedo decirle, no hermano, yo no vuelvo atrás, no, pero veamos qué estaba diciendo en aquella ocasión. Eso es lo que Pedro nos está consolando. Por eso dice, deje toda vuestra vieja manera de vivir. Porque está escrito, yo soy santo. Ahora, ¿qué tiene que ver la santidad con ese desliz? En que yo no puedo ser totalmente santo metido en el mundo. No puedo. Tengo que compartir con las tinieblas. Por eso yo entiendo que estos muchachos, para ellos predicar es un sobreesfuerzo. Para mí no es tan sobreesfuerzo, porque para esto el Señor me mantiene bien. Y paso todo el día del culto en mi casa con mi esposa, no vemos tele, no hacemos nada, guardándonos hasta después del mensaje. Entonces ya podemos descansar un cachito, pero por lo demás ni peleamos ni discutimos. Y si hacemos algo que nos machuque el callo, nos quedamos callados. Mejor no se va para allá, yo me voy para acá, porque necesito estar en santidad para poder ser canal de bendición. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí, ciñan su mente, apriétenla, no aflojen el paso, porque bajo este concepto Pedro nos está diciendo que al ceñir nuestro entendimiento o nuestros pensamientos para la acción, es saber esperar en las promesas de nuestro Señor. Porque, y aquí viene la lección, el sello, porque nuestro problema es el siguiente: cuando nosotros pedimos algo al Señor, óigalo bien, cuando nosotros pedimos algo al Señor, algo que necesitamos con urgencia, ponemos nuestra atención en ese algo que estamos pidiendo, pero eso hace que no veamos las demás cosas que está haciendo mientras nos responde. Esto me lo inspiró el Señor bajo esta premisa. Hoy por hoy, 15 o 14 de enero, ustedes ya estarán inscribiendo a sus hijos en el colegio, ya tienen su lista de útiles, ya tienen todo ahí. Ok. Necesitan fe y confianza en Dios, en que ya se pagaron las inscripciones,
ya se pagaron la matrícula, ya todo. Ahora, ¿qué falta? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué falta ahora? El resto del año. Pero ahorita en enero, ya se pagó matrícula, colegio. ¿Qué falta? Los gastos de la casa, los libros, zapatos, uniformes. Ok, aquí está. Señor, en diciembre, ¿verdad? Te ruego que nos envíes la provisión para la matrícula, para el colegio, para esto y para lo otro. Gracias, Señor. ¿Dónde están puestos los ojos? En la provisión para eso. Ok. Viene el Señor y se tarda en mandar la provisión, digamos, para los zapatos. Está el uniforme, están los útiles, ya se pagó la matrícula y todo. Solo faltan los zapatos. Y hoy es 15. Las clases empiezan dentro de 5 días. Los zapatos no han llegado. ¿Dónde están puestos sus ojos? En los zapatos. Y empieza, Señor, los zapatos. Mi bebé, mi hijo, mi niña no puede ir con esos zapatos viejos. Por favor, Señor, envía. Usted tiene los ojos puestos en el zapato, pero no está viendo los aguacates que le manda. No está viendo el pan, la crema, la mantequilla, los plátanos, toda la parafernalia. Eso no lo ve. Porque sus ojos, ¿dónde están puestos? En los zapatos. Y entonces eso lo empieza a apretar. Si usted no ciñe su pensamiento, si Dios ya pagó la matrícula, el colegio, los útiles y todo, va a mandar los zapatos. Si no dice eso, ¿qué va a hacer para los zapatos? Pajarito. A empeñar algo. A prestar algo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Ciñan vuestro entendimiento para la acción. Solo porque no les ha venido lo que quieren, no quiere decir que Dios no haya mandado lo demás. Está la casa pagada, la luz, el agua, el teléfono, todo está al día. Pero esos benditos zapatos, eso es lo que me ahoga. Y eso es lo que me va a llevar a claudicar y a usar el sistema que usaba en el mundo. Y después viene la burla de Satanás. Después de que usted se endeudó para pedir fiado con la tarjeta de crédito, los zapatos, por ahí viene el Señor y dice, bueno, llegó el momento de mandarle sus zapatos. Y se junta con 2 pares. Y todavía al señor Bukele se le ocurre decir, miren, háganle zapatos a todos. Ahora tiene 3 pares, uno con mazamorras y los otros 2 más o menos. Y con una deuda. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué pasó? Claudicamos. Me adelanté. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Porque nuestro problema es el siguiente. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, algo que necesitamos con urgencia, ponemos nuestra atención en ese algo que estamos pidiendo. Pero eso hace que no veamos las demás cosas que está haciendo mientras nos responde. Es aquí donde los cristianos nos dividimos. Los que sabemos esperar en sus promesas y en los que esperan que Él les conceda lo único que piden, sin darse cuenta de los milagros que están sucediendo a su alrededor. Hay un dicho que dice que por estar viendo el árbol, dejamos de ver el bosque. O sea que dejamos de apreciar las grandezas del Señor por estar esperando lo que a nosotros nos interesa. ¿Alguien ha caído en eso? Ya somos varios. ¿Verdad? Somos varios. Por estar esperando aquello dejamos de ver esto. Entonces, si somos sinceros y uno de los dos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás preocupado, Carlitos, en aquel tiempo, verdad? Es que mira cielo, ¿cómo? Pero mi amor, la casa está pagada hasta el 30 y hoy es 10. Sí, pero ¿y qué vamos a hacer? Pero viene la refri y comida, ¿cuál es tu problema? Ahora ya ofendiste ahí a este muchacho y ¿por qué abriste tu bocota? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Nos falta algo? No, tienes las 2 manos, sí. ¿Tienes salud? Sí.
¿Por qué estás preocupado por eso? Solo porque dentro de un mes, por ejemplo, ahorita es 15. Imagínense lo que me pasa. Por eso es que este mensaje para mí es fresco. Mañana es día de pago, ¿verdad? ¿Sí o no? Para mí no, para usted sí. Así que yo ya estoy pensando, Señor, ya viene el 31 de enero. ¿Y qué con eso? Que hay que pagar la casa. ¿Cuánto falta? Y ya me estoy preocupando. ¿Soy humano o no soy humano? ¿Seré uno de los expatriados del capítulo 1? Sí. Porque me han sacado de mi zona de confort. Me han sacado de mi país. No de Guatemala, sino de mi país mental. Me han sacado de ahí. Y entonces cuando viene el problema, ¿a dónde quiero regresar? A donde yo estaba acostumbrado a resolver todo. Esto es maravilloso, porque esto me enseña que no debo de perder de vista que Dios es fiel y que Él va a cumplir. Entonces voy siguiendo. Por eso sigue diciendo Pedro que no nos conformemos a nuestra vieja manera de vivir. Vivir por fe es un nivel que rompe esquemas, que desarma conceptos porque nos ayuda a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Esperar con paciencia las respuestas de Dios quiere una buena dosis de fe y esperanza. Pero no debemos estar enfocados solo en eso, sino disfrutar lo que al presente el Señor nos brinda, porque lo que Dios nos da primero es porque para Él eso es la prioridad para nosotros, según su mente sabia. Entonces regresemos al colegio. ¿Cuál es la prioridad para Dios ahorita? ¿Los zapatos o la matrícula? 2. ¿Cuál es la prioridad? ¿Zapatos o matrícula y el primer mes de colegio? Es lógico, cae por su peso. Entonces Dios les está diciendo, ¿por qué te preocupas por los zapatos? Ya empezaron las clases. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya te mandé esto, ¿cómo se te ocurre que yo voy a dejar que mis hijos anden descalzos? ¿Te imaginas que los pusiste en un colegio de lujo y ahora van a llegar todos tichudos ahí? Es lógica divina esa, ¿sí o no? Pero ¿y para nosotros? ¿Verdad que sí? Para nosotros sí. Es que mi hija no puede llegar y peor con las calcetas que ya le quedan flojas y se le meten entre el calcañal y tiene que estar acá rato jalándoselas ahí. Ella necesita calcetas. Y Dios dice, pues claro que sí, ¿cómo va a andar tu hija con unas calcetas que se le caen todas ahí? Amarras con un hule que cuando se los quita a las 3 de la tarde una gran llaga ahí en el tubello. No, mis hijas no van a andar así, pero para nosotros sí. Y ahí andamos buscando calcetas, buscando a José, que mire hermano José, cuando pase por el centro, ¿será que me consigue calcetas de las baratas que hay ahí? Por lo menos. En lugar de esperar que sea Dios, no lo hacemos. Y eso es lo que nos fastidia la vida. Entonces, cuando actuamos así, esperando en el Señor, estaremos contentos, agradecidos y tranquilos, porque sabemos que Dios es fiel y que no nos dejará sin respuesta. No perder el gozo, la alegría de tener lo que tenemos al presente es mucho más importante que lo que estamos esperando. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los hijos de Israel en el tiempo que aparece Jesús como el Mesías prometido por las Escrituras? ¿Por qué lo rechazaron? Ahí está Jesús predicando, sanando, levantando muertos, haciendo caminar cojos, y ellos lo vieron pero no lo aceptaron. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque ellos estaban esperando al Mesías prometido según lo que ellos creyeron. Porque para ellos el Mesías prometido por las Escrituras tenía que ser, primero que nada, tenía que venir como rey. ¿Se recuerdan? Señor, ¿instituirás tu reino en este tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Señor,
creemos que tú veniste como rey de Israel. Vas a quitar a Herodes y al César y te vas a sentar tú. Desde ahí ya tenemos que ellos esperaban a Jesús como Mesías, como rey. Después de que cumpliera su función como rey y se sentara en el trono de Israel, el segundo papel era profeta. O sea, que profetizara cómo iba a terminar con todo. Y la tercera función, como sacerdote, para que los ministrara. Eso esperaban ellos. Por eso cuando entra en Jerusalén montado en un burro, ¿cómo entró Jesús para ellos? ¿Como rey? ¿Por qué? Vive en un burro, exactamente, humilde, lo había dicho Isaías, pero ellos no lo quisieron ver. Entonces entra en un burro. Este no puede ser nuestro rey. He ahí la frase: si no lo matas, te haces enemigo del César, porque él dice que es el rey. Porque ellos esperaban que viniera como rey. ¿Y cómo vino Jesús, hermano? Como cordero, como sacerdote. Él vino a ministrar, a sanar, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Esa era función sacerdotal. Y el Señor lo sorprende. Entonces, por estar viendo que vino como sacerdote, quitaron su función. Él no es el que esperábamos. Incluso Juan, ¿qué le mandó a preguntar? ¿Eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Vea la cultura cómo nos roba, como a ellos, que por estar viendo a un Jesús que ellos no esperaban, dejaron de ver al Jesús que vino como Salvador. Ahora, ¿por qué? Crucifícanlo. Crucifícalo. Se está haciendo rey. Y nuestro rey tiene que venir en un caballo blanco, con espada ceñida. Y él vino en un burro. No, no es posible. Ese fue el problema de los fariseos. Porque en lugar de que Jesús viniera como rey, vino como sacerdote. Y luego vino como profeta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los hijos, a los profetas, vendrán días, está profetizando. Te quise proteger como la gallina no quisiste, vendrán días en que todo esto será quitado. Miran el templo, está profetizando, porque eso sucedió 40 años después. Ahí está el profeta. Pero ellos no quisieron, ese momentito no querían al profeta, querían al rey. Ahora terminemos para nosotros. ¿Cómo va a regresar Jesús? Como rey. Entonces aquí está el problema, que cuando Él vuelva a venir en su segunda venida, va a venir como rey y les va a pedir cuentas. Por eso va a ser necesario que el anticristo se presente como rey de ellos. A Él sí le van a creer. ¿Por qué? Porque viene como rey. Y se va a sentar ¿dónde? Dice la profecía, en el templo, para ser adorado, porque va a ser rey. Mientras tanto, en los eones del tiempo, cuando venga Cristo en su segunda venida, va a venir como rey de reyes. Pero ya va a ser tarde para ellos, para nosotros no. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no podemos darnos el lujo de dejar de ver a Jesús como nuestro Salvador, esperando a un Jesús rey. Es que Señor, tú eres el rey, tú eres el rey, agarra a ese impío de mi jefe y mira qué haces y lo matas aquí que allá, pero porque tú eres el rey. Y el Señor te dice, sí, pero estoy en mi función. Ahorita estoy como sacerdote. ¿Acaso no dice que Él se sentó en las alturas y que es nuestro sumo sacerdote? ¿O no dice así? Entonces, ¿por qué queremos que sea rey? ¿Verdad? Es que mira, Señor, no me pagaron lo correcto, tú eres mi rey. Exprímelos aquí, que allá. Sí, con mucho gusto, pero ahorita no soy rey. Ahorita estoy intercediendo como sacerdote ahí arriba. Entonces, lógicamente, lo que Pedro nos está diciendo gira en torno a esto. Deje de estar viendo lo que no tiene. ¿No cómo es? Deje de no ver
no deje de ver lo que tiene por ver lo que no tiene. Así sería, ¿va? ¿Hoy sí está claro? No deje de ver lo que tiene por querer ver lo que no tiene. Porque eso provoca que dejemos de ver lo que hay. Entonces termino. Hoy en la noche usted va a llegar a su casa. Hay frijolitos, plátanos fritos, de aquellos amarillitos, ¿verdad? Bien doraditos. Hay un poquito de crema que ya la mamá lógicamente le va a tener que meter el dedo, pero no importa porque ya queda, la tapadera le va a tocar, pero no importa, pero gracias Señor. Porque si usted llega y están los platanitos, están los frijolitos, está la tapadera de la crema, puchica, crema ya no hay, no, pero hay un poquito. Sí, pero un poquito nada más, pues dele gracias. Agarre el plátano que le queda y pásaselo a la orilla del bote, así, mire, pues, ¿quiere crema, Señor? Gracias, comí plátano con crema, aunque sea de adorno. Pero a la fuerza queremos ver el chorro de crema. Es que no hay crema, no hay crema. ¿Cómo no, hombre? ¿Qué manda? Viene en camino la crema y ahí está el frasco. Es más, lávelo porque ya va a venir la bolsa de crema y para que no se le corte, lave el frasco rápido y métale el dedo, cualquier cosa. No estoy hablando de pobreza, estoy hablando de ver lo que tenemos para dejar de ver lo que no tenemos. Ahí es en donde viene la palabra y nos dice, bástale cada día su propio afán, hombre, espérate, tranquilo. De repente vas a tener 6 plátanos que vas a tener. Ahí van a estar los mosquitos dándole vuelta a los plátanos porque ni siquiera te gusta sembrar. Así que tranquila, espérate. Es que somos tan así, hermano. Somos tan así. De ahí viene la famosa frase de muchas mujeres, y lo digo con respecto, van a su closet que no tengo nada que ponerme, y ese montón de faldas que tiene ahí. Es que esta no combina con esto, pues de repente ande como que es arcoíris, pero por lo menos ande vestida. No tengo nada que ponerme. Claro que sí, el Señor dice, deja de ver lo que no tienes por ver lo que tienes. Ahí está la ropa. Porque nuestra vieja manera de vivir como mujeres, ¿cuál es? Blusa roja, falda roja. ¿Qué sigue? Cartera roja, zapatos rojos, hasta pintura roja, collar rojo, aretes rojos. Y Dios dice, pero no vas a andar como tinaja, ahí están los aretes azules, sí, pues no tengo rojos. Ya vienen los rojos con los azules, con los verdes, pero por el momento ponte los que tienes. Eso es lo que Pedro le está diciendo, no a nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Sino a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, San Salvador, en todos. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Nos quejamos de lo que no tenemos y dejamos de ver lo que tenemos. Por eso los fariseos nos dan una buena lección. Dejaron de ver a Jesús, el Señor, porque ellos querían un rey. No vino como rey, no es. Y ahora dice la divina respuesta, muy bien, les voy a mandar el rey como ustedes quieren, pero van a tener que ser subyugados por él. Así que esta noche la pregunta es, ¿le ha pasado a usted esto, hermanos? ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Puchicas, mire pastor, saqué mi pasaporte y no me dieron la visa, de nada me sirve. Espérese, hombre, el pasaporte le va a servir para ir a Europa que no piden visa. De la fuerza que es la visa americana, tranquilo. Es que yo saqué mi pasaporte y el gringo ese feo me dijo que no, porque no es para este tiempo, hombre, espérese. Ya lo van a llamar, mire, cometimos un error, tráigase su pasaporte y el de sus hijos también, vamos a dar la visa. Y dice, aleluya, gloria a Dios. Bueno, no tengo para el boleto. Ay, entonces, ¿qué quiere? ¿Y ahora qué quiere, pues? Esa es la lección de Pedro. Confíen plenamente. No estén dejando de ver lo que tienen por no ver lo que no tienen o algo así. Se me hace bolas, pero usted entiende, ¿verdad? Ya tiene pelo, pues ahora tiene el gancho. Mire mi pelo como tusa, pues entonces
rápela. No, era broma. Aguántese entonces. Aguántese. Así que yo quiero que usted haga un examen, como tuve que hacer yo el mío hoy en la tarde. Señor, realmente a mí me ha pasado esto. Tengo lo que tú necesitas que yo tenga. Y sabemos que voy a tener, ¿por qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, a su tiempo. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Así como estamos, entre un momentito en intimidad con Dios. Y quizá le pide perdón, como he tenido que hacerlo yo. Perdóname, Señor. La insatisfacción de mi alma me ha hecho ver lo que no tengo, sin darme cuenta que tengo muchas cosas más. Pero que esta palabra, Señor, penetre en las zonas más oscuras de mi corazón, para quitar esos relentes del mundo que traigo de mi vieja manera de vivir. Tú has sido fiel, Señor, y nunca me has dejado sin provisión. Todo el año 2024 se puede decir, Señor, que tuve más de lo que pedí, aunque no tuve lo que quería, pero tuve lo que tú me diste. Y eso es suficiente para darte gracias. Y saber que este año 2025 voy a tener lo que tú me das, más lo que voy a seguir deseando para mi familia, para mis hijos. Voy a descansar plenamente en ti, Señor. Voy a descansar en tus promesas. No te voy a exigir más de lo que me das, porque tú conoces. Como dice Pablo, tú sabes que los del mundo necesitan, nosotros también. Pero nosotros, Señor, sabemos esperar en ti, como un testimonio de nuestra fe y de nuestra confianza plena de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro proveedor. Muchas gracias, Señor. Quita todo afán de mi corazón especialmente. Quita toda duda, toda apretura, y ayúdame a ceñir mis pensamientos, a apretarlos con tu palabra, para que yo no entre en esa situación de claudicar, Señor, e ir al mundo a pedirle al César lo que solo tú me puedes dar. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a mi congregación, bendigo la ofrenda y llévanos en paz a casa en el nombre de Jesús. Amén y